En este martes de la cuarta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 5, 21 al 43. Les leo el texto. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, y se le reunió mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo, se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon la mano sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente, preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te aprieta la gente y preguntas quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloro son estos? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Pero él los echó afuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, y todos se quedaron estupefactos. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. El texto de hoy es un largo relato que recoge el tercer hecho milagroso que realiza Jesús para mostrar su mesianismo. Jesús no solo es Señor de los elementos y manda a los espíritus inmundos y estos le obedecen, sino que además es Señor de la enfermedad y de la muerte. En este pasaje se entrecruzan dos relatos: la curación de la mujer que sufría hemorragias y la resurrección de la hija de Jairo. La niña tenía 12 años de edad y la mujer 12 años de estar enferma. Jesús libera a la mujer enferma de su exclusión social y religiosa debido a su enfermedad y libera a la niña de la esclavitud de la muerte. El texto empieza diciéndonos que Jesús volvió a Israel y se quedó a la orilla del lago, y la gente se le juntó. En eso, dice el texto, se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, pon la mano sobre ellas para que se cure y viva». Jairo, dice el texto, se echó a los pies de Jesús en un gesto de súplica, porque su hijita de 12 años estaba gravemente enferma. A diferencia de los discípulos que en el lago mostraron su falta de fe, aquí Jairo tiene una fe ciega en Jesús. Sin duda lo ha escuchado y lo había visto antes, y estaba seguro de que podía curar a su hija. Y le pide con insistencia, dice el texto, que vaya con él y que imponga las manos a su hijita. Parece que era la práctica de Jesús imponer las manos sobre los enfermos y curarlos. Pues quiere que se salve y viva, que es el deseo más profundo que todos tenemos hacia quienes queremos. Y Jesús, sin dudar un instante, se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretaba.
Ante el dolor o la necesidad del otro, Jesús siempre está dispuesto a ayudar, no obstante sus ocupaciones, pues estaba enseñando y había mucha gente en torno a él escuchándolo. Pero en el camino a casa de Jairo, Marcos introduce otro relato de curación. Entre la gente que lo oprimía, había una mujer enferma que sufría de hemorragias desde hacía 12 años. Padecer de hemorragias era una enfermedad humillante que dejaba a la mujer en impureza legal, pues para los judíos la sangre es vida, y según la ley, la enfermedad de sangre o la pérdida de sangre deja a la persona en impureza legal, incapacitada para establecer una recta relación con Dios. Detrás está la idea de que la sangre mantiene la vida, y por tanto si ésta se pierde, uno se queda en el lado de la muerte, y se hace cómplice de la muerte que es contraria a Dios. Por eso las mujeres durante su menstruación quedan impuras y deben purificarse. El problema de la mujer es que por su constante impureza legal estaba excluida de la sociedad, y esta exclusión la dejaba prácticamente en una situación de muerta en vida. Pues como todo lo que toca a una impura lo convierte en impuro, no solo no tenía nada, sino que además no tenía a nadie. La mujer estaba desesperada. Dice el texto que había sufrido mucho con muchos médicos y que había gastado todos sus bienes sin provecho alguno. Es decir, había hecho todo lo posible por curarse y había terminado en pobreza. Y no solo no terminaba de curarse, sino que en vez de mejorar, dice el texto, se había puesto peor. Esta mujer, según Marcos, había oído hablar de Jesús. Probablemente ella no era de Cafarnaúm, pero al escuchar de él, puso en él toda su esperanza. Y se decía para sí, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me curaré. Su fe es extraordinaria. Cree que se curará con solo tocar sus vestidos, y está absolutamente convencida de ello. Jairo le había pedido a Jesús que toque a su hija, que le imponga las manos, y ahora es la mujer la que busca tocar a Jesús. Pero ni siquiera él, sino solo su manto. El manto era una especie de chal que usaban los judíos para sus oraciones diarias. Y era tal la desesperación de la mujer que estaba dispuesta a romper las fronteras de la impureza legal y tocar al Señor. Y entonces dice el texto que acercándose por detrás le tocó el manto. Y la mujer quedó completamente curada. Se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Dejó de ser impura, dejó de ser intocable, dejó de ser marginada y puesta aparte. Y entonces todo sucedió enseguida, en un abrir y cerrar los ojos. Inmediatamente la mujer se curó y en ese mismo instante Jesús se dio cuenta de lo que había sucedido. Dueño de una sensibilidad increíble y como si sus vestidos tuviesen sentido, Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado el manto? Jesús es absolutamente dueño y señor de sí y de su entorno. Se da cuenta de todo hasta de lo más mínimo, y en medio de tantos apretones siente que alguien toca su manto de manera especial. Aunque ella lo toca discretamente, lo hace con una fe enorme. Y Jesús siente esa fe. Pero también se muestra aquí como perfecto hombre. No sabe quién lo ha tocado, y tiene que preguntar, tiene que mirar y descubrir. Jesús sabe que salió de él una fuerza de vida que es capaz de curar. Él no pierde lo que da, pero sabe lo que da. Y cuando nos da, no se queda con menos, pues es una fuente inagotable de vida. Y nos enseña que siempre que damos, se nos dará. Los discípulos no le hacen caso y más bien le dicen, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? ¿Cómo se te ocurre hacer esa pregunta? Pero la mujer se vio descubierta y se acercó atemorizada y temblorosa, con cierto sentimiento de culpa. Y entonces se postró ante él y le contó toda la verdad. Se lo dijo todo. Se postró como lo hizo Jairo, pero esta vez en un gesto de perdón, disculpándose.
La mujer impura al tocarlo dejó a Jesús en impureza legal, pero el Señor no la recrimina ni le llama la atención por haberlo hecho legalmente impuro. Solo le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Y con estas palabras sacó a la mujer de su aislamiento total, físico, social, emocional, y se puede decir que la resucitó para la vida. En ese momento dice el texto que llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús oyó lo que habían dicho, dice el texto, pero no hizo caso. Y le dijo a Jairo: no temas, basta que tengas fe. Fe es lo único que le pide a Jairo, y es lo único que él nos pide, que confiemos en él. Y entonces siguió su camino a casa de Jairo acompañado solo de sus amigos íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Y al llegar vio que todos lloraban y se lamentaban a gritos por la muerte de la niñita. Y en medio de ese griterío, Jesús dijo: la niña no está muerta, está dormida. Pues para los cristianos la muerte es solo un irse a dormir, para ser despertados después. El cristiano está convencido que la muerte, que ya ha sido vencida por Jesús, no lo extingue ni lo desaparece, solo lo deja en un estado de dormición, para después despertar y vivir para siempre con Dios en alegría infinita y total. Pero los que son del mundo no entienden esto. Y dice el texto que se reían de él. En sus inicios, la iglesia sufrió las burlas de la gente por afirmar que Jesús había resucitado. Y entonces el Señor fue donde la niña, la cogió de la mano y le dijo: contigo hablo, niña, levántate. Jesús decide adelantar la resurrección de la niña para que quede claro que Él tiene poder sobre la vida. Y al tomarla de la mano el Señor quedó impuro, pues tocar un cadáver hacía a uno impuro, pero a Jesús eso no le importó. Su único deseo es dar vida. Y entonces la niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Inmediatamente, así como había sucedido con la mujer enferma. Y pidió que le diesen de comer como prueba de que efectivamente vive. Lo otro que pide es que nadie se entere, pero esto va a resultar imposible. La iglesia no se va a contener y lo va a proclamar como el Señor de la vida. Bueno, pues estos dos relatos demuestran que Jesús está por encima de la enfermedad y de la muerte, y que con fe absoluta en Él, nosotros somos capaces de vencer la enfermedad y la muerte. Pidámosle a Dios que nos dé una fe como la de Jairo o como la de la mujer enferma, que tengamos una certeza total en Él y en que nos acompañará y ayudará a caminar su camino. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.